Muy buenas, hoy nos vamos de viaje, pero un viaje en el tiempo, para explorar los orígenes de las civilizaciones en Honduras. Un repaso para entender quiénes habitaban esas tierras mucho antes de la llegada de los españoles. Venga, vamos a meternos en materia. La gran pregunta, la que lo empieza todo, es esta. ¿Quiénes estaban aquí primero? Y ojo, porque la respuesta no es nada sencilla, y ahí está precisamente lo interesante del asunto. Pues resulta que la clave está en que no llegaron todos del mismo sitio. Para nada. El territorio de lo que hoy es Honduras fue, desde el principio, un verdadero punto de encuentro, una encrucijada, a la que llegó gente desde el norte y también desde el sur. A ver, que esto es fundamental para entenderlo todo. Por un lado, desde el norte venían pueblos de tradición mesoamericana, como los olmecas y los nahuas. Y luego, por el sur, llegaban otros grupos de origen chibcha y chorotega, con raíces en Sudamérica y el Caribe. O sea, tenemos dos corrientes migratorias enormes que lo van a definir todo. Y claro, esto que acabamos de ver, esta doble migración, es el meollo de la cuestión, porque no se creó una cultura única y ya está. Que va. Lo que surgió fueron dos grandes esferas culturales que convivieron en el mismo territorio, a veces chocando, otras veces mezclándose. Y a estas dos esferas culturales los expertos las llaman así, la región mesoamericana y la región intermedia. Y aunque estaban, por así decirlo, puerta con puerta, sus formas de vida, no podían ser más distintas. Vamos a ver por qué. A ver, este cuadro es una pasada porque lo resume todo de un vistazo. Fijaos, en la economía, ¿qué diferencia? En Mesoamérica, agricultura a tope con el maíz, lo que permitía que viviera muchísima gente. En cambio, en el área intermedia tiraban más de tubérculos como la yuca, otra adaptación. Y esto, claro, se ve en la sociedad. En un lado, señoríos, clases sociales muy marcadas, y en el otro, tribus, todo mucho más igualitario. Esto, a su vez, define los rasgos culturales. Ciudades enormes con escritura jeroglífica frente a centros ceremoniales más pequeños. Y la religión, aunque todos eran politeístas, la complejidad de los rituales y los calendarios mesoamericanos estaba a otro nivel. Y aquí tenemos un ejemplo muy concreto que lo ilustra genial. El guajulote, el pavo. Este animal fue domesticado por los pueblos de la región mesoamericana. Parece un detalle sin más, pero nos dice mucho. Nos habla de un desarrollo agrícola muy avanzado, que contrastaba totalmente con las prácticas de otras zonas del continente. Es que de verdad la complejidad a la que llegaron estas sociedades mesoamericanas es increíble. Estamos hablando de ciudades con pirámides que quitan el hipo, mercados superorganizados, calendarios precisos y sistemas de escritura. Pero, ojo, que los del área intermedia no se quedaban atrás, ni mucho menos. Quizá no construyeron esas ciudades-estado gigantescas, pero eran unos auténticos maestros en otras cosas. Levantaron centros ceremoniales importantísimos y sobre todo eran unos artistas de la metalurgia. El trabajo que hacían con el oro, la plata y el cobre era sencillamente espectacular. Vale, ya hemos visto las dos grandes áreas. Ahora vamos a bajar un poco al detalle, a conocer a los pueblos que vivían allí. Porque, claro, no eran todos iguales, había todo un abanico de sociedades. Y aquí entran en escena los protagonistas de nuestra historia. Los registros nos hablan de muchos grupos, pero vamos a centrarnos en 5 que son clave. Los lencas, los tahuacás, los pech, los tolupanes, que también se les conoce como sicaques, y por supuesto los mayas. Cada uno, como veremos, con su propio universo. Una forma útil de entenderlos es agruparlos según su organización. Por un lado, tenemos sociedades como los mayas y los lencas, con una estructura mucho más centralizada, casi como un estado. Y por otro, grupos como los tolupanes o los pech, con una organización más tribal, más comunitaria. Es importante entender esto, no es que una sea mejor que la otra, para nada, son simplemente distintas formas de adaptarse y de evolucionar. Pero si hablamos de sociedades con una estructura estatal, hay que decirlo, los mayas son el ejemplo con mayúsculas. Su nivel de organización social, su ciencia, su arte, todo los coloca como una de las civilizaciones más alucinantes de toda la América precolombina. Y este mapa nos ayuda a hacernos una idea de su enorme influencia. En Honduras su huella es imborrable, con esa maravilla que es la ciudad-estado de Copán. Pero el mapa y su leyenda nos recuerdan algo súper importante. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, el gran esplendor de la civilización maya clásica, pues ya era cosa del pasado. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea principal, la gran conclusión de este viaje al pasado hondureño? Pues mirad, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con un número, sería este. 2. La Honduras prehispánica no era un bloque uniforme, era el punto de encuentro de dos mundos culturales, dos formas completamente diferentes de ver la vida, la sociedad y el universo. Y es que ahí está la clave de todo.
La verdadera riqueza, lo que hace tan especial la historia prehispánica de Honduras, es precisamente esa diversidad. No estamos hablando de una sola cultura, sino de un increíble mosaico de pueblos, cada uno con su mundo, sus tecnologías y sus tradiciones. Y claro, todo esto nos lleva, casi sin querer, a una última reflexión. Una pregunta que queda ahí, flotando. ¿De qué manera esa antigua encrucijada de culturas, esa diversidad tan profunda, sigue latiendo hoy en la Honduras actual? Esa es la pregunta que conecta su pasado con su presente.